Esta no es una historia de amor y quizás el mayor error que hemos cometido durante décadas es intentar verla como un romance trágico, porque Heathcliff no es un galán, es resentimiento social convertido en persona. Hola amigos y amigas, bienvenidos sean todos una vez más a mi canal y hoy vamos a hablar de la nueva adaptación de Cumbres Borrascosas. Está dirigida por Emerald Fennell, una película que muchos presentan como una historia de amor intensa, pero que en realidad funciona mucho mejor como una crítica social sobre la clase, poder y supervivencia. Basada en la novela de Emily Bronte, la historia sigue la relación obsesiva y destructiva entre Heathcliff y Catherine, marcado por el deseo, el orgullo y decisiones sociales que terminan separándolos. Pero lo interesante aquí no es el amor eterno, es el matrimonio como transacción, es el estatus social como mecanismo de poder y la idea de quien más tiene es quien domina. Emerald Fennell ya había mostrado en sus trabajos anteriores como The Promising Young Woman y Saltburn un interés por desmontar narrativas románticas y mostrar las estructuras sociales que existen detrás del deseo y las relaciones. Su cine suele mezclar provocación, estética muy cuidada y personajes emocionalmente incómodos. Aquí, en esta película, intenta trasladar esa mirada a un contexto clásico, construyendo una versión muy estilizada y claramente autoral de la obra. Heathcliff no es un héroe romántico, es marginalidad, es resentimiento, es la violencia emocional que nace cuando alguien es excluido del sistema y luego regresa con un poco de poder. Más que un amante trágico, representa el resentimiento social golpeando la estructura que lo rechazó. Por otro lado, Catherine tampoco es una rebelde antisistema. Ella representa algo mucho más complejo: el deseo, el orgullo y la represión. Está atrapada en la imposibilidad de reconciliar sus dos identidades: la Catherine salvaje de los páramos y la dama que la sociedad le exige ser. No elige entre dos hombres, elige la supervivencia social. Y ese conflicto la destruye psicológicamente porque al existir dentro de ese mundo debe convertirse literalmente en dos personas distintas. Aquí la película muestra algo interesante: no hay villanos claros. La verdadera fuerza destructiva es la familia y la sociedad, que convierten el matrimonio en una transacción económica capaz de arruinar generaciones enteras. Esto no es un romance, es una pesadilla social. Visualmente, la película es probablemente su mayor fortaleza. El diseño de producción, el vestuario y la fotografía construyen un espectáculo muy cuidado, casi hipnótico diría yo. Y la química entre Margot Robbie y Jacob Elordi funciona muy bien, y el elenco en general sostiene la intensidad emocional de los personajes. Hago hincapié aquí para recalcar algo interesante: es que la novela original, el personaje de Heathcliff está descrito con rasgos y un origen que lo sitúa como racialmente distinto dentro de esa sociedad, reforzando su condición de outsider, y lo coloca algo como podemos interpretar gitano y de piel bastante oscura. Es decir, el color, el tez de su piel no es blanco. En esta adaptación se toma otra decisión de casting y curiosamente no veo mucha conversación alrededor de este cambio. No sé, esta doble moralidad de defender cuando se suprime un personaje blanco
no lo sé, no sabría cómo decirlo, pero personalmente no cuestiono elecciones de elenco. El casting responde a la visión del director, a decisiones narrativas, comerciales o actorales, y forma parte de cómo cada adaptación interpreta la obra. Por otro lado, la banda sonora funciona bien y el componente provocativo y erótico encaja con la estética que propone la directora. Pero aquí es donde la película empieza a perderme, porque a pesar de su potencia visual, termina siendo superficial. La crítica social que parece prometer nunca se desarrolla con profundidad. Hay escenas que alargan la duración sin aportar demasiado y el ritmo lento no se siente contemplativo sino cansado. El erotismo, que podría haber sido un elemento narrativo fuerte, termina desviando la atención y diluyendo el peso emocional de la historia. Da la sensación de que se prioriza el espectáculo sobre el conflicto social que hace grande a la obra original. Personalmente, yo no terminé disfrutando la película. Reconozco sus virtudes técnicas, el trabajo del elenco y su ambición estética, pero emocionalmente no conecté. Me dejó la sensación de ser una película que luce mucho pero dice poco. Mi puntuación es un triste 5.8 sobre 10. Tal vez el problema no es que esta versión no sea romántica, es que intenta convertir una historia sobre resentimiento, clase y destrucción emocional en algo demasiado bonito para ser realmente incómodo. Ahora es tu turno. ¿Crees que esta película es realmente una historia de amor o algo mucho más oscuro? Te leo en los comentarios. Por supuesto, no olvides de suscribirte a mi canal y activa la campanita de notificación para que no te pierdas de absolutamente nada. Regálame un like y comparte este video entre amigos, familiares y conocidos que disfruten el cine tanto como tú y yo. Me estarás ayudando un montón y así crecemos juntos en este viaje. Y el verdadero fantasma no es el amor perdido, sino las decisiones que tomamos para sobrevivir dentro de un mundo que nunca nos permitió ser nosotros mismos. Y esto ha sido todo. Yo soy Alfredo Bello y esto fue Cumbre Borrascosas. Y nos vemos en un próximo video. Bye.